Cordial saludo, amigas y amigos, una vez más, aquí en su programa Tercera Raíz. Como cada programa traemos un invitado especial. En esta oportunidad traemos a un invitado, a un hombre que viene dejando en la región, en el país y ante el mundo el nombre de Colombia en alto. Pero además de eso, este hombre, quien es cineasta, pero a su vez es uno de los productores de televisión más poderosos que tiene nuestra región, es nuestro invitado el día de hoy. Pero antes de pasar a hablar con este invitado especial, a quien desde aquí le rendimos un homenaje simbólico y sincero a su trayectoria, a su trabajo y a ese legado que viene desarrollando en favor del pueblo afrocolombiano. Antes de pasar con nuestro invitado, quiero traerles una cita de otro grande que dejó este país. Y es la siguiente: sube a bordo de esta novela como uno de los tantos millones de africanos prisioneros en los naos negreros. Y siéntete libre, aunque te aten las cadenas. Manuel Zapata Olivella. El gran maestro Manuel Zapata Olivella, quien le dejó no solamente al país, a Colombia, al pueblo afrocolombiano, raizal y palenquero, sino también al mundo un legado maravilloso desde la literatura, desde el periodismo y especialmente desde el teatro, la danza y otras expresiones artísticas poderosas. Pero para hablar un poco acerca de esto y mucho más, y especialmente de su vida, tenemos aquí a uno de los grandes, a Marino Alberto Aguado Varela, más conocido como el niño consentido de Telepacífico. Marino, bienvenido a Tercera Raíz. Muchas gracias, Jefferson, muchas gracias por la invitación. Bien, y como cada invitado en Tercera Raíz, queremos brindar contigo, Marino, no solamente por tus logros, por tu trayectoria, sino que desde aquí queremos brindarte un homenaje simbólico a tu trayectoria, a tu labor y especialmente enviarte los mejores éxitos para tu vida profesional y especialmente para ese trabajo tan importante que vienes haciendo desde tu ejercicio como cineasta y productor de televisión. Muchas gracias. H. Y esto es cortesía de IFA La Familia. Wow. Poderoso, ¿no? Wow. Y ahí tenemos Muchas una gracias. ensaladita como te gusta, Marino. Marino, antes de iniciar a conversar contigo de todo un poco y especialmente quién es Marino, cuéntanos un poco desde hace más de 15 años que vienes haciendo televisión, ¿cómo nace esa goma para involucrarse en lo que hoy vienes haciendo y especialmente llegar a ese punto álgido que es la defensa y la visibilización del pueblo afrocolombiano? Ok, bueno, creo que realmente es mucho más tiempo, parece increíble, pero ya son más de 30 años, Jefferson. O sea, comencé, digamos, muy joven cuando estaba en la universidad, entonces, digamos, ya cuento 31 años, fíjate. Digamos, el vínculo con la televisión vino desde, bueno, tuve muy claro desde joven que quería hacer comunicación social. Y también desde joven siempre me interesó la ficción, siempre he sido amante toda la vida del cine. Y tal vez hay un referente que tengo muy importante que marcó de verdad, con todo lo cliché que pueda sonar eso, que sí marcó mi trabajo profesional, que fue Spike Lee. Digamos, cuando por allá en el 89 tal vez vi su obra Haz lo correcto, dije, pues esto se puede hacer. Entonces, bueno, encontré ahí como una inspiración y bueno, todo este tiempo pues he estado intentando, no propiamente desde el inicio con la conciencia de que
de que estaba, digamos, en el mundo, intentando tener relatos en el mundo afro, etcétera, Sí. sino desde la perspectiva narrativa general. Pero por ahí fue mi interés, creo que siempre tuve la gomita pues, sobre contar historias. En esa misma dirección, Marino, hay una pregunta en relación a tu trabajo de grado. Y lo aplicaste bajo el modelo estructural del análisis y el mensaje comercial. ¿De dónde sacaste pero, sí, pero si lo llevamos hoy a la realidad, es totalmente distante, Marino. ¿Qué pasó ahí? Sí, no sé, o sea, increíble, me llevaste a cuántos años atrás, al 98, claro, sí, claro. En el 98, y además eso que suena todo pomposo, fíjate que me llamó la atención muy joven también en la forma en que se hacía publicidad en esa época, cómo se contaban historias en tan poco tiempo, eso siempre me llamó la atención. Entonces, por eso quise botar corriente sobre este asunto pues, académico, con una pieza audiovisual que aquí en el canal, que en Telepacífico fue muy exitosa, fue un mensaje que se enfocaba en una familia de cañeros del norte del Cauca o tal vez del sur del Valle del Cauca, una familia afro, entonces se contaba una historia muy bonita ahí de una agencia de publicidad que se llama, no sé, Innova, de un compañero de la universidad, de un amigo de la universidad. Entonces me llamó mucho la atención esa historia y bueno, y toda esa botada de corriente pues, de lo académico, me quise enfocar en eso, pero básicamente para responder la pregunta fue un asunto del interés sobre esos mini relatos que había pues, en ese tipo de publicidad en ese entonces, que hoy es distinto, y por eso quise enfocar mi trabajo de grado en algo por lo cual yo tenía la visión siempre con una visión muy pragmática, de que iba pues a reflexionar sobre lo que iba a ser mi carrera, sí, siempre tuve muy claro eso. Importante. Por otro lado, vamos hacia atrás un momento. ¿Qué significa para ti el maestro Jairo Varela, pero también el título de esa película documental, Busca por Dentro, que finalmente hace apología a una de sus canciones? Ok, bueno. Una de mis favoritas, por supuesto. Sí. Bueno, no, pues Jairo Varela, realmente el hacer pues una película sobre la vida musical, sobre la obra musical del maestro Jairo Varela, me llevó a encontrarme desde el punto de vista pues personal, pues como a revivir muchos asuntos de la juventud, ¿no? Sí. Hay un momento muy específico que, digamos, esa película nos llevó a un escenario muy bonito en Nueva York, en el Festival Colombiano de Nueva York, de cine colombiano en Nueva York, y recuerdo muy bien que en cierto momento, con un fragmento de un tema musical, en ese preciso momento sentí como todo lo que quiero decir sobre eso, es que me llevó como a los 18, 17 años, con todo lo que eso implica, ¿no? Con el pensarse uno de todas las dimensiones, todas las ansiedades, Entonces, digamos que hacer ese proyecto fue pues como recordar con alegría, ¿cierto? Pero también un ejercicio pues estético complejo por la investigación, por el compromiso que había con su familia, que fue pues digamos un compromiso de respeto sobre la obra musical y no tanto los asuntos personales, pero al final también emergió una película que en el inicio no quería hacer, no era que no quisiera, no, sino que no lo estaba planeado así, que fue, y que creo que eso es lo que un poco es lo que hace pues de esa película, y es la interpretación de la música del maestro Jairo Varela por otros intérpretes, con otras sonoridades, con otros acentos, y el nombre salió de la indagación muy sencilla, o sea, un texto que leí en la investigación en donde él mismo decía que la letra que definía su vida era esa letra de Busca por Dentro. Entonces, esa canción, exacto. Ahí en esta película logramos encontrarnos algunos personajes como el Cholo Valderrama y también la grande Momposina.
¿Cómo se ubican estos personajes, pero también cómo se piensan en invitar a estos personajes para que hagan parte de esta película, Marino? Sí, hay una cosa, eso justamente lo que yo digo que es como lo que hace tal vez importante pues esa película, pues lo que llama mucho la atención para el público general. Fue una cosa que fue llevando a la otra, ¿no? Comenzamos de alguna manera tímido, como diciendo, con el grupo Bahía hagamos una interpretación, en Chocó, con unos amigos, hicimos también una interpretación, pero entonces también con un referente, yo recuerdo de los, tal vez del 90 o de inicio del 2000, una película de Tite Curé que se llama Sonó, Sonó. Oh, ese mucho. Sí, que me parece que es una obra muy bella. Entonces, ahí realmente dije, wow, ¿por qué no hacer? O sea, recuerdo perfectamente como la noche, como la epifanía, porque podemos hacer esto, podemos hacerlo más grande. Y bueno, y gracias a una productora muy pila, Mónica Andrade, pudimos acercarnos a ellos. Y cuando uno de los artistas sabía que el otro artista estaba ahí, entonces se conectaba. Carlos Vives estuvo en la parte inicial del documental, entonces ese nombre atrajo a otro, entonces Totó, entonces Chucky Town, entonces en fin, fueron llegando de manera mágica, pero en últimas creo que es por la música del maestro Jairo Varela, es decir, yo creo que como músico, cualquier músico de cualquier onda colombiana, ese respeto que da la memoria de él, pues le resultaba atractivo estar ahí en un homenaje como de esa manera. Lo que más te costó, Marino, entendiendo pues que efectivamente estaba su memoria, estaban sus letras, mucha, digamos, historia musical, pero en cuanto a su presencia, ¿qué te hizo falta del maestro? Realmente yo creo que las dimensiones de un personaje o de las dimensiones de una historia, ¿cierto? Pues a mí me inquieta mucho eso, ¿no? Digamos, no estar en un solo plano, sino encontrar contextos, también otras subhistorias y ese tema. Pero el hablar de sus asuntos legales y sus asuntos personales, es decir, esa dimensión de un hombre con unos conflictos, si se quiere, o con unos asuntos complejos en torno a construir familia, en ser padre, etcétera. Eso creo que es lo que yo digo, volvería a ser otra versión de esa película, pero esos asuntos, por mucho que lo quieras como realizador, y que se abra esa información desde la perspectiva familiar, desde la perspectiva, digamos, de legal y esos contextos, no es fácil, ¿no? Entonces, en nuestro país no es fácil hacer ese tipo de cosas porque se tocan muchos asuntos, muchos callos, y hay otros asuntos ahí que, entonces, eso yo no puedo decir que no estaba tentado a hacerlo, pero no, las cosas no se dieron de esa manera, me quedé con el hombre musical. Bien, por otra parte, cuando hablamos o cuando escuchas hablar de César Galvis, ¿qué hace parte en tu vida el honorable César Galvis? No, César es mi hermano, César es de esos, es la familia que uno decide tener, ¿cierto? Y decide porque pues la vida también te lo pone ahí. Hay una conexión muy especial con César, pues nos conocimos en la universidad, somos amigos hace mucho tiempo y hemos tenido la fortuna, digo la fortuna de trabajar juntos porque al margen de trabajar juntos por fuera tenemos creo que nos va mejor incluso como amigos distantes del trabajo, aunque con el trabajo también lo hemos hecho muy bien, de manera complementaria, es decir, nuestros perfiles creo que se complementan, pero básicamente César es una persona profundamente sensible con la amistad. Creo que César es mucho, y yo se lo he dicho a él, es mucho mejor amigo de lo que yo he sido con él, porque es generoso, es amplio con la amistad, con la atención, con el estar pendiente, con el decir cosas no necesariamente condescendientes, con aceptar las versiones críticas también cuando uno devuelve. Es un hermano, de verdad.
Bien, en esa misma dirección, ese hermano que es quizás tal vez un hombre mestizo versus un hombre afro, ¿cómo lo recibe o cómo lo ve la gente del común? Porque ustedes vienen trabajando en equipo hace muchos años. Además de eso, llegan a Telepacífico juntos. Anteriormente estaban en en Señal Colombia, ¿cierto? Y digamos que en el hoy se separan, pero ¿qué pasa ahí? En cuanto a, o sea, se separan precisamente estando en Telepacífico. Bueno, sale César Galvis de la gerencia de Telepacífico y continúa Marino, digamos que en la dirección de producción. ¿Qué pasó ahí en esa parte, Marino? No, pero son circunstancias normales. César decidió no continuar, creo que él tuvo la propuesta de la nueva administración de continuar en el canal. Él, digamos, en sus dimensiones personales, complejas, familiares y eso, decidió, decidió tener otro camino, otra aventura pues, de la vida profesional y también familiar, porque César realmente, fíjate, parte de lo que decía yo ahora de que nos complementamos, él me dice que él me dice que yo soy muy pensante y yo le digo que él es muy atrevido. Entonces él dice, movete rápido, y yo le digo, pensá y luego te moves, y él me dice, movete y luego pensás. Básicamente creo que por ahí, por eso creo que somos complementarios en ese tipo de amistades que son así, ¿no? Entonces, nada, yo creo que no ha pasado nada realmente distinto a cuando uno trabaja y cuando uno se ve mucho tiempo con un hermano. La comunicación es una, pero cuando no se ve o cuando se encuentra pues, con tiempo de por medio, la comunicación es distinta, pero brotan otras cosas, ¿no? Entonces empezás a sentir otras cosas. ¿Crees tú que desde su salida la gerencia ha ido a pique o han habido cambios que finalmente se notan ante los televidentes? Sí, no, es distinto, es distinto. El nuevo gerente del canal tiene una perspectiva, yo diría que no tan distinta a la de César, en el sentido de que es un hombre de televisión con mucha experiencia, muchísima experiencia. Entonces creo que eso se nota, digamos, la propuesta del canal ahora tiene, digamos, ha tenido una propuesta clara, en el sentido de sumar valores de producción a los contenidos, de ver las cosas con un look más grande, de pulir las cosas que se han hecho, y también ha tenido total apoyo al proceso que se ha venido haciendo, que yo diría que no necesariamente tiene que ver con César o Marino, sino con pues, lo que es la región. Es que creo que el canal refleja lo que es la región, el tremendo talento que hay acá audiovisual y en general, ¿no? En general artístico. Entonces, ahí está eso, entonces él ha conectado con eso. De acá, no, creo que por supuesto siempre habrá cosas, estilos distintos, esto es un lugar común, pero sí ha sido provechoso para este momento del canal el recibir, digamos, el empuje de una persona de televisión. Pasando a otro tema, cuando hablamos del maestro Manuel Zapata Olivella y especialmente el Gran Putas, ¿cómo fluye eso? ¿Cómo nace esa necesidad de llevar a la televisión o desde la narrativa del cine documental una gran parte de la vida del maestro Manuel Zapata? Ese documental vino a mí de la mano de Darío Henao. Yo no estaba pensando en otras cosas, yo estaba pensando en un ensayo sobre lo afro, sobre política y cultura, una cosa que, bueno, menos mal eso no pasó. Entonces, bueno, ¿no? En una conversación Darío nos contó en el canal que el proyecto que había con el Ministerio de Cultura, Universidad del Valle, etcétera, 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 etcétera. Y él me dijo, recuerdo exactamente en una oficina específicamente, me dijo, Marino, tenés que hacer ese documental, bla, bla, bla. Bueno, comencé tal vez a entrarme un poco, tener la introducción a la vida de Zapata Olivella. Ajá. Y digamos que llegó el momento en que dije, bueno, la manera de meterme en ese proyecto, pues siempre con un poco el miedo, el temor de uno no meterse en cosas que pueda embarrarla, es hacerlo como creo que pudimos hacerlo en un gran porcentaje, es recorrer parte de sus huellas, estar en diferentes geografías y plantearse como
una especie de capa simbólica sobre rostros de nuestra afrodescendencia, pero no solamente en Colombia, sino en otros lugares de América. Entonces, cuando tuve, digamos, la certeza de que eso lo podíamos hacer desde el punto de vista de producción y presupuestal, etcétera, pues dije yo, no, claro, esta es una oportunidad. Y terminó eso convirtiéndose en un asunto personal, en un viaje interior que de verdad transformador. Es un tema como mágico, ¿no? En esa misma película hay parte de tu vida donde también le dedicas a tus hijas esta película. Sí. ¿Por qué? Y digamos que te lleva precisamente a hacer esa reflexión, Marino. Creo que parte de ese viaje interior que te digo tiene que ver con la trascendencia de la humanidad, ¿cierto? O sea, ese concepto del Ubuntu, como esos asuntos de pensar que uno está conectado de esa manera, ¿cierto? Hacia arriba, hacia los lados, como que uno no es yo, sino que, bueno, tiene... Entonces, y quise hacer unos pequeños homenajes ahí está mi padre también en esos retratos. Fui al lugar donde se crió mi padre en el norte del Cauca, hay parte de mi familia ahí, pues sin decir que son ellos, pero pues quería tener ese homenaje. Entonces, mi hija, que es artista, que es músico, la invité a que hiciera una versión de una canción que yo escogí cuando ella nació para arrullarla. ¿Cómo titula? ¿Cuál es? Se llama Es Drume Negrita, Okay, que es un canto linda. pues, de cuna de un autor pues sí, digamos, ha sido más como en la zona antillana, que ha tenido varias versiones. Entonces, no sé, encontré que ese podía ser un momento para vincularla a ella, a eso. Tal vez yo soy, no sé, a veces dudo si yo soy el culpable de que ella tenga esa inclinación artística. Entonces, ahí nos conectamos, o quería que nos conectáramos con eso. Pero esa digamos que es una circunstancia específica. El leer a Zapato Olivella, no a grado a nivel experto, pero sí, pues por supuesto para la investigación del docu, y la voz de él, el escucharlo en el montaje y escuchar cómo se refieren a él, entendés de qué está hablando este hombre, de qué habló este hombre y la trascendencia de las cosas que dice. Entonces uno dice, wow, o sea, entonces estoy creciendo, estoy siendo adulto, entonces empezás a sentir cómo es ser padre, entonces volvés a resignificar tu asunto de qué padres tuve y qué es ser hijo, etcétera, etcétera. Entonces fíjate que eso se vuelve un asunto casi existencial y realmente en las conversaciones de mi casa lo que quería, hablo de este tipo de cosas con ellas, con mi familia, con mi esposa y mis hijas, entonces pues quería sencillamente pensar que me podrían recordar en algún momento de sus vidas cuando yo no esté de esa manera, con algo que uno ha hecho. Marino, por otro lado, si tuvieses que elegir un cargo de orden nacional en este país, en el hoy, ¿cuál creerías tú que tendrías que ocupar? No me gustan no es que no me gusten, pero si tengo que elegir, me quedo con mi rol de realizador. Eso es lo que yo quiero hacer en mi vida. Realizar, contar historias. Eso me siento más cómodo como productor o como director. Eso es lo que entiendo. El reto de producir en mi vida, la mitad de mi tiempo está en eso, pero creo que la vida es muy corta para uno estar metido detrás de papeles y me siento más cómodo en eso. Hay unos eventos de ciudad, de país, que son muy poderosos aquí en Santiago de Cali, donde has estado atrás en esa producción. Por ejemplo, el Festival Petronio Álvarez y también el Festival Mundial de Salsa. ¿Qué se requiere para llevar a ejecutar una producción de alto nivel, pero también mantener la calidad en cuanto a televisión? Es complejo, creo que hay que tener una visión amplia de producción. Yo creo que en nuestros eventos, yo creo que incluso como país, porque digamos cuando estuve antes en el lugar que trabajaba antes, estuve vinculado también, pero con eventos de país, y hay un asunto, y es que tal vez el corazón nos hace tomar decisiones equivocadas. ¿En qué sentido? En que nos vinculamos emocionalmente con el tema de la producción,
¿cierto? Porque aquí estamos hablando, por ejemplo, en el caso de Petronio Álvarez o en el caso de Salsa, Feria, Cali, etcétera, como esas. Entonces estamos vinculados emocionalmente con eso, ¿cierto? Culturalmente, etcétera. Y entonces vemos todo muy bonito, pero el pensar, producir para, hay que tener un chip, hay que voltear la cosa porque hay que tomar decisiones distintas, ¿no? Que vinculen los otros elementos de la producción, del sonido, lo televisivo mismo, la puesta en escena, la disposición del público frente a esa puesta en escena. Y ahora otro reto es el previo y el después, que deriva de ahí en cuanto a lo digital. En fin, hay un mundo 360 complejo. Pues complejo no, digamos que hay que tenerlo, es lo que es, no es que sea complejo, pero y que habitualmente que veo que en eso fallamos todos los integrantes ahí, el tiempo para llegar a una producción adecuada, las calidades que debe tener la gente, los equipos técnicos, en fin, ahí creo que debemos crecer mucho todavía. Y hablando de crecer, pero también hablando de esa raíz, Marino, nos vamos al continente africano. Hace poco estuviste, conociste, pero también eso nos lleva a conversar hoy acerca de eso que le has denominado el viaje de la marimba. ¿Cuál fue esa experiencia en África? Pues digamos que ir a África, imagínate, pues digamos que es un sueño, digamos, como realizado, un proyecto realizado que comenzó hace tal vez casi 20 años, un poco ahí a la sombra, la tutoría de Germán Patiño en ese entonces, tenía esa idea, y con Hugo Candelario por allá, comenzó la idea e inicialmente pensaba yo, hay que hacer un documental que cuente de dónde vienen las cosas y entonces del árbol inicial y entonces aquí nació y de aquí se derivó y todo ese tema, ¿cierto? Y creo que la vida me hizo un regalo y es que ese documental, así como por lo menos yo creo que debería ser hoy o lo que el documental a veces vos tenés una idea y eso se transforma, en ese momento tal vez no estaba preparado para hacerlo como hoy veo que debía ser, pues, desde la subjetividad, por supuesto. Claro. Porque este es un documental que, pues, que como persona afrodescendiente te lleva, digamos, también a vivir otro viaje también que me regaló la vida, de poder ir a África, un poco, digamos, como atenuado por la experiencia de producción que no fue muy buena porque fue muy difícil. Pero igual, ¿por qué difícil, Marino? Es decir, esa dificultad nos lleva muchas veces a replantearnos cosas, pero también, ¿por qué fue difícil producir allá? Por la persona en la que confiamos allá. Entonces hay algunos asuntos ahí que hubo complejos sobre el manejo de lo que de ahí hacia atrás él había construido, coordinado, exacto, temas de plata y dos a veces. Entonces, pero bueno, esas cosas que hace complejo. Entonces, el entrar nomás en el visado fue difícil, entonces tuvimos que dormir literal en el suelo en el aeropuerto porque estábamos en una zona en donde ya no nos podíamos devolver, al menos estar en un sofá de por ahí. No, tenemos que literal en el suelo. Tocó casi que ya amenazar con nuestro estado colombiano, tal, porque nos retuvieron el pasaporte, etcétera. Y entonces por ahí aparece la corrupción, entonces hay que... Entonces, bueno, eso como que la experiencia te la... Entonces, y lo físico pues es complejo también porque tenés que aprovechar mucho el tiempo, pero bueno, quitando eso, me quedo con la magia que vi cuando nuestro folclore del Pacífico, Hugo Candelario, se fusiona con esa parte de ese folclore interpretado con el balafón en esa parte de África, porque son distintos los matices en África, entonces no puede decir que la marimba es igual en todo lado, no, ese balafón de ahí, que ahí se llama balafón, en otro lugar incluso se llama marimba. Correcto. Entonces le dije a Hugo en un momento, cuéntale a ellos cómo es el bambuco viejo, explícales musicalmente, pues, ¿no? Ajá. Él empieza a contarle, pero a los 40 segundos ya estaban como en un jam, dándole todo, o sea, no, aquí no hay que contar nada, no hay que decir nada, exacto, esa conexión, ¿entendés? Fue muy especial, y también muy especial el asunto
de Goré, como ya poniéndonos en el plano de nuestros ancestros, o sea, el impacto que te da en la casa de los esclavos, imaginarte ese dolor, pero también imaginarte ese símbolo que hoy representa, entonces te hace pensar mucho en eso, ¿no? Te devuelve otra vez a decir tu existencia, de dónde viene, entonces es poderoso, de verdad sí es mágico eso. Entonces esa parte del documental en África, realmente sí, como que uno ve que, como en Barbacoas también, un grupo que uno no conoce, que llega, que se saluda, buenas, vea, hagamos esto, pero de un momento a otro, ¡boom!, ya vos estás hay una conexión entregado. impresionante, ¿no? Sí, Perfecto. es increíble. Eso somos nosotros, ¿no? Sí. Por otro lado, la diferencia, por ejemplo, en México, Marino, cuando llegaron a México, cuando llegaron, por ejemplo, también a Nueva York y cuando viajaron hacia Quito, Ecuador. Mira que México fue un aprendizaje para mí muy importante, es decir, yo creo, para mí el viaje a la marimba es ir al pasado, revisar cómo las cosas se van transformando, pero el tema de las conexiones, ¿cierto? Es conexiones. Entonces, si nuestra marimba estuvo oculta mucho tiempo, por razones de, no sé, geografía, del intentar borrar la cultura, del colonialismo, etcétera, 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 en México rápidamente se metió en la circulación popular, de la música popular. Entonces, la marimba que llegó también en manos de esclavizados allá, pero como esclavizado el número fue muy poco en una zona tan específica, Guerreros, todo ese rollo, en Chiapas, entonces rápidamente estuvo ya circulando en lo popular, es decir, es como si la marimba aquí, como si el vallenato se hiciera con marimba o el bambuco andino, es decir, como que hubiera circulado más rápido por los medios y eso. Esa geografía creo que pudo ayudar en eso, pero estuvo más rápido en manos de personas mestizas y eso hizo que circulara en medios y se hiciera global. De hecho, pues es un instrumento considerado casi que, sí, como un personaje nacional. Eso tuvo una implicación distinta entonces en cuanto a su sonoridad. Okay. Y todo lo que eso musicalmente, pues que no aburrir con ese asunto, además porque no soy experto en eso, pero por lo menos desde la perspectiva simplemente sensitiva, sí. En la marimba cada uno se escucha esa cosa acuosa, la madera, y en ellos sentís otra cosa. Entonces eso, pues que es tan elemental, pues forma parte de la experiencia, es decir, esa misma estructura, esa misma mecánica, digamos, musical, allá su sonoridad es distinta. Rápidamente ya hubo una marimba digamos, como afinada, pues, en 440, etcétera. Lo de nosotros es esa cosa, pues, esa sincopada, y eso es más complejo, pero más rico, más... Cambio allá, digamos, que suena más correcta, ¿ya? Okay. Y unas marimbas de 5 octavas, una cosa... Pero entonces ese viaje fue totalmente distinto, pero entonces originado también en lo afro, entonces es muy chévere. Y terminamos en Nueva York por un asunto de una casualidad, porque sí. Estando aquí pensábamos que íbamos a ir a otro lugar del mundo, etcétera. Cuando resulta que hay un vibrafonista en Colombia en un festival que se hace aquí en Cali, de marimba específicamente. Entonces este vibrafonista resulta que está casado con una mujer de la familia Torres. Ajá. Y conoció a Gillo en Nueva York, el finado Gillo. Ajá. Marimbero, sí. Y ha investigado la marimba y yo, ¿pero qué es esto? O sea, ¿cómo? Entonces lo conozco, Dan Neville, y encuentro que ha desarrollado un proyecto musical alrededor de la marimba colombiana, él como vibrafonista y como jazzista norteamericano. Entonces dije, ese es el matiz que quise también tener y su visión, pero entonces luego él viene a Cali y viene a Petronio, entonces fíjate cómo se empieza a conectar todo, claro. ¿Ves? Marino, ¿qué tanto te ha costado llevar a cabo esa película, El viaje de la marimba? Es muy difícil, digamos, así pasó con el anterior proyecto. Bueno, el producto de eso creo que tengo el tinnitus que tengo. Porque, digamos, lo que cuesta en cuanto a dificultad no es un tema de dramatismos. Ajá. Lo que cuesta es saber si tu compromiso, es decir, saber pensar que si lo que querés ser lo vas a poder lograr, es decir, que es un asunto individual, es decir, es conmigo, es decir, seré capaz
de decir algo más que enunciar unos hechos históricos y decir que esto está así, que o sea, el viaje a la marimba no es un asunto de cómo se afina, ahí está, ahí está eso, pero no es un tema de fechas, sino que es un tema seguramente simbólico, que nos ponga a pensar sobre ciertas cosas. Traje otra vez a Zapato Olivella acá y mis personajes leen Sombra de mis ancestros y eso lo leen en Gorée, en Nueva York, en México, en Tonalá. Entonces, porque quería volver otra vez a esa línea. Entonces, no sé si eso se logre y eso causa pues ansiedad, porque pues el compromiso de, oye, te vas a gastar esa plata en ese viaje y bueno, ¿y qué vas a hacer luego? ¿Qué vas a presentar? Entonces, eso te causa mucha ansiedad, mucha inseguridad, noches sin dormir, de volver a intentarlo. El montaje pues, me gusta mucho, pero me cuesta mucho porque por eso, y sobre todo un documental de estos que va y viene de lugares. Una pregunta, ahí en la parte de montaje, que es digamos ya un poco más riguroso, porque es la estructura de lo que va a quedar la película. Normalmente, ¿siempre tienes a alguien que te apoya ahí o lo haces de manera individual también? Digamos que, ¿cómo lo hago? Esta vez tuve la ayuda de una herramienta muy chévere que te ayuda pues a transcribir el material, entonces, y a organizarlo de cierta manera y armar un flujo de trabajo, ¿cierto? Entonces, como hay tanto material, entonces es chévere tenerlo organizado, ¿cierto? Sí, organizado y poder vos poner unos colores, pero de manera pues digital y tal. Entonces, yo hago digamos, esa primera versión del guión, y de estructura, primero de estructura. Entonces primero estructuro, intentando buscar el camino, antes de rodaje. Luego después del rodaje, no, esto no funciona, entonces esta es la estructura que ya puede ser del rodaje. Pero como vas haciendo estructura y seguir rodando, entonces eso te ayuda tengo este hueco, entonces voy a ir allá detrás de esto específico. Y así entonces vas construyendo esa estructura. Luego ya corto yo sobre esa herramienta que te digo, que de eso te ayuda. Entonces, claro, este tiempo es demasiado dispendioso. Y luego le entregas a un montajista. Ahí tuve también algunas dificultades, no nos pusimos de acuerdo con el montajista inicial, entonces tocó recoger y luego llevarlo a Bogotá. ¿Pero por qué no? ¿Por qué hubo dificultad ahí, Marino? No, diferencias, yo creo que diferencias profesionales, digamos, perfecto. que creo que para plantearlas. Entonces, digamos, pero entonces para responder la pregunta tuya, claro, entonces ese montajista ya reescribe lo que vos has escrito, es decir, entonces ya empezás en diálogo con él, no, ve esto, no creo que sea así, de pronto así. Entonces ahí tuve un apoyo muy chévere con Néstor Betancourt, que fue el montajista final del proyecto, en su visión pues ya un poco más desprendido de la emoción y todo ese tema, entonces... y bueno, y ahí es una construcción ahí a varias manos. Hace poco en Cartagena, Indias, o más bien el Festival Cartagena, India, Festival de Cine, se llevó a cabo un prelanzamiento de esta película. ¿Qué se viene para este año y para los próximos en cuanto a esta película, pero también en cuanto a los proyectos que viene desarrollando Marino Alberto Aguado Varela? Estamos trabajando en hacerle un estreno por fuera del país, un estreno en un festival. Y bueno, y ahí hemos conversado con amigos, creo que es lo que todos buscamos de hacer de tus proyectos, hacer un ruido, digamos, en ciertos lugares por fuera del país. Yo sueño con el estreno que será en agosto en televisión, que como tiene un coproductor que es Señal Colombia, entonces en las pantallas de Señal Colombia y de Telepacífico y las versiones digitales, hacerlo en el contexto de Petronio Álvarez, pero mi sueño es hacerlo en una sala en Cali, como parte de la programación del festival. O sea, que así como hay la comida de no sé qué, vamos a ver una película sobre la marimba en el mundo, ¿cierto? En ciertos lugares del mundo. Sueño con hacer un estreno en algunos de los lugares, en Terraza 7, en Nueva York, en la Universidad de las Artes en Chiapas, es decir, es como los sueños de que tenga aventura, de que viaje el proyecto en eso. Quiero eso, quiero que entre en el circuito también académico, en fin, ese es como el sueño con el viaje a la marimba. Muy bien, Marino, antes de cerrar y finalizar, ¿qué no harías en Colombia? ¿Qué no haría en Colombia? Desde el punto de vista profesional, obvio. General.
wow, nunca me lo había imaginado, nunca me, la verdad no, difícil responder. ¿Qué no haría en Colombia? No sé, política tal vez. Sí. Ok. Pues amigos y amigas, este ha sido uno de los varios programas que, como todos los sábados, emitimos desde nuestro canal. Recordarles que nuestro invitado, a quien le rendimos un homenaje simbólico, un homenaje desde acá, desde Tercera Raíz, fue a Marino Alberto Aguado Varela, director de producción del canal Telepacífico. Marino, muchas gracias por venir a Tercera Raíz. No, muchas gracias por la invitación, qué chévere tu entrevista. Bueno, esto ha sido todo por hoy, así que recuerden, hay que buscar el corazón desde la raíz. Hasta pronto.